Dentro del universo de contenidos que la ola coreana, o como llamamos en este canal, Cultura K, ha distribuido por el mundo, el mukbang es posiblemente uno de los más populares en estos ámbitos. Te hablo de redes sociales, de internet y más específicamente de YouTube. Y si no te suena de nada, tampoco es extraño. El mukbang es un tipo de contenido relativamente nuevo y muy de nicho en esto que conocemos como YouTube. Pero sí que es posible que en algún momento te toparas con este tipo de contenidos donde se muestra a una persona en primer plano, un gran plato de comida en cámara, y simplemente a la persona comiendo. Lo raro es que lo de comer grandes cantidades de comida es una performance que podrías considerar normal si viene, por ejemplo, de culturas como la estadounidense. Estados Unidos es un país que ha tomado a estas personas históricamente que comen mucho y la han convertido en una especie de exposición de feria, de show para el entretenimiento de masas. Pero en las plataformas digitales, curiosamente, lo que gobernó, lo que dominó este sector del entretenimiento es el estilo coreano. Por lo que la pregunta es obvia. ¿Por qué razón ocurrió esto? ¿Por qué alguien querría ver a otra persona comiendo una gran cantidad de comida? Y mejor aún, ¿qué tiene que ver esto con nuestra forma de vida actual? Pero antes de comenzar, un aviso, y es que en este video voy a tratar temas que tienen que ver con el ámbito psicológico y yo no soy un psicólogo. Voy a procurar tratar este tema con la mayor responsabilidad posible, pero siempre toma la información que doy con pinzas. Bueno, prácticamente todo lo que digo en el canal, yo no soy experto en nada de lo que comparto, así que simplemente vamos a ir con cuidado. Se dice que una de las patologías modernas más frecuentes en la actualidad son los atracones por estrés. Es decir, que ante una situación de estrés, el cuerpo como mecanismo de defensa activa el hambre, porque comer genera placer. Pero ¿qué pasaría si tu entorno ni siquiera te permite drenar el estrés por esta vía? Para nadie es un secreto que en sociedades como la coreana, la importancia del físico va mucho más allá de lo convencional. Este entorno represivo lleva a buscar alternativas para drenar esa ansiedad por comer producto del estrés de la vida diaria, y es aquí donde el mukbang entra en acción. Algunas personas comentan que el mukbang les facilita poder gestionar esa ansiedad por querer comer y no poder hacerlo, ya sea porque les satisface el simple hecho de ver a otra persona comiendo o por todo lo contrario, les causa rechazo ese tipo de imágenes. Cuando leí esto, la verdad es que me sorprendió porque este tipo de contenidos resulta que no solamente cumple una función si te gusta consumirlo, sino que también está cumpliendo una función si lo ves y te causa asco y rechazo. Tú no quisieras repetir esa misma conducta. Este fenómeno es el que se conoce como satisfacción indirecta y es aquel que se explica cuando ver a otros hacer algo ya satisface tus ganas de hacerlo. Pero este planteamiento solamente responde a un caso muy específico de gente que consume mukbang. Y mukbang hay de muchos tipos. Hay mukbang de ASMR que se concentran en los sonidos, hay mukbangs agresivos que se concentran en comer grandes cantidades de comida. Las mujeres se dice que en promedio consumen más el mukbang del tipo descriptivo, este mukbang donde el protagonista va consumiendo la comida al tiempo que la va describiendo, mientras que los hombres suelen irse más por un mukbang donde quien protagoniza es una chica que cumple con ciertos estándares para ser considerada atractiva, pero que no está comentando nada sobre la comida. En fin, que el mukbang hoy en día tiene un fuerte componente de entretenimiento, por lo que su popularización global no responde solamente a una patología psicológica. Entonces, aquí lo que cabe preguntar es ¿por qué razón el mukbang nace específicamente en Corea y cuáles son las condiciones que hicieron que una buena cantidad de personas comenzara a consumir este tipo de contenido? Y la respuesta podríamos encontrarla en una característica que comparte una buena parte de los que consumen mukbang en Corea del Sur, y es que estas personas suelen vivir solas. Corea es un país cuya tradición muestra grandes familias sentadas en una misma mesa para poder compartir comidas. En esas épocas donde las familias eran numerosas, comer juntos era algo común, era algo que se daba por sentado, y es una práctica que el estilo de vida moderno eliminó rápidamente.
El auge de las familias nucleares y la dinámica actual de trabajo hizo que cada vez fuera más difícil el que pudieses comer junto a alguien, lo que terminó generando una nueva necesidad. Se tiene la teoría de que comer junto a otra persona da una cierta sensación de estabilidad y confort, pero al no tener con quién comer, esta necesidad de estabilidad no se satisface, llevando a estas personas a reunirse, así sea virtualmente. Se cree que una de las razones de la popularidad del mukbang es justamente esta: la búsqueda de compañía. Y te hablo específicamente del mukbang coreano porque aunque es cierto que hoy en día se hace mukbang en otros países como China, Japón, Estados Unidos o Hispanoamérica, estos no responden a la misma realidad social. Por ejemplo, en Japón hay mukbangs de sushi, que es una comida tradicional japonesa. Pero el mukbang original de Corea en un principio jamás hubiese permitido que la comida tradicional de Corea, como lo puede ser el arroz con las guarniciones, una comida familiar, fuese la protagonista de este tipo de prácticas. Es raro conseguir coreanos haciendo mukbang con comida tradicional o casera coreana. Lo más común es que el mukbang tenga como protagonista comida que se pueda entregar fácilmente a domicilio, como puede ser por ejemplo el pollo frito. Una característica que podría decirte que se explica por el gran respeto cultural que se le tiene al arroz por la importancia que tiene para la historia de Corea. Pero en términos prácticos, la razón es mucho más sencilla y responde a una cuestión más que nada de familiaridad con el consumidor tradicional de mukbang. Si yo soy una persona que vive solo y la mayor parte del tiempo estoy trabajando, pues no tengo el tiempo de hacerme una comida casera tradicional ni alguien con quien compartirla. Así que si vas a hacer contenido, lo mejor es que la comida que sea protagonista de ese contenido, pues sea comida con la que yo me pueda sentir también identificado. Detrás del éxito del mukbang no solamente hay personas que buscaban entretenerse unos minutos o mirar por curiosidad, sino que hay personas que están buscando a alguien con el cual poder compartir una comida y con ello un pequeño momento de intimidad. ¿Acaso no va justamente de eso la razón de estar aquí? Poder comer y vivir.